Vamos a hablar ahora de un sistema de carga de tres fases. De tres fases, de una o de las que ustedes quieran, vamos a comprobar de la misma manera. Este sistema nos va a servir para tener como punto de referencia, ahora sí, comprobación de los diferentes componentes. Sistema de carga de tres fases. Aquí vamos a hablar primero y rápidamente lo que hace un componente llamado diodo. Vamos a encontrar diodos positivos y vamos a encontrar diodos negativos. Un diodo positivo permite, o sea, los dos diodos nada más van a permitir el paso hacia un sentido y no permiten la salida. Es como una válvula check, es como una válvula que permite únicamente el paso en un solo sentido y no el regreso. Eso los van a encontrar en algunos sistemas hidráulicos, principalmente o neumáticos. Sabemos que el alternador, este alternador que voy a dibujar aquí, tiene un conjunto de bobinas, y ese conjunto de bobinas en su mayoría son del mismo tamaño, de las mismas dimensiones, del mismo número de embobinado y del mismo calibre de cable. Esto es con la intención de que generen voltaje de corriente alterna en mayor proporción y proporcionen mayor cantidad de corriente para un trabajo mayor todavía. Esta bobina, al momento de que está girando el magneto, se está generando el voltaje de corriente alterna. Eso en su momento ya lo sabemos. Y ese voltaje de corriente alterna, esta frecuencia, esta es una onda. Esta onda, positivo y negativo, antecede a otra, positivo y negativo. Y así se la lleva, positivo y negativo. Por lo tanto, esta es una media onda. Esta es una media onda. Media onda positiva o una media onda de todo el ciclo es positivo y media onda es negativo. Por lo tanto, tenemos una polaridad que no está definida. O sea, no tiene una dirección, está cambiando esta corriente alterna. Entonces, en esta línea fluye voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente alterna en las tres, trifásico. Ahora, este voltaje de corriente alterna no se puede mezclar directamente a la batería porque son corrientes totalmente diferentes, no se pueden unir. No podemos nosotros conectar una licuadora en una batería, porque trabaja de diferente manera. Tampoco podemos conectar nuestra moto en el enchufe de la corriente alterna. No se llevan. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que convertir o transformar. Y por esa razón va a existir un dispositivo llamado regulador, que ya lo conocemos. Y ese regulador internamente tiene dos diodos. Uno positivo y un diodo negativo, positivo y negativo. Y esta línea, vamos a poner esta, que está generando voltaje de corriente alterno, vamos a ponerlo aquí. Un diodo negativo y un diodo positivo. Dijimos, tenemos una onda o media onda positiva, media onda negativa, y una onda completa es positivo y negativo. Entonces, ese diodo positivo
va a permitir que la onda positiva pase y la onda negativa se quede fuera. Por lo tanto, ya tenemos media ondas positivas. Y de este lado, este diodo que es negativo va a permitir que la onda negativa fluya y la onda positiva se quede fuera. Nada más conduce las ondas negativas y el otro conduce las ondas positivas. Por lo tanto, ya tendríamos media onda y ya se está rectificando. Y por acá de este lado vamos a tener un regulador que internamente va a llegar aquí, regula esa corriente y esta hora va a salir para positivo y negativo de batería. Y es así como prácticamente el diodo cumple con una función de llevar a cabo la rectificación de la onda positiva o la onda negativa de corriente alterna. Vamos a ver ahora el diagrama completo. Como van a ver ustedes, un diagrama trifásico bien puede ser, vamos a ponerle pero puede incrementar su número de bobinas. Pero vamos a tener o contar con un regulador rectificador. Un regulador rectificador internamente va a llevar dispositivos eléctricos y electrónicos. Y uno de ellos, o lo que predomina más, es el diodo. Y ese diodo positivo o negativo siempre van a estar dentro de ese rectificador. En este caso, si nosotros tenemos una línea y aquí en esta línea tenemos positivo y negativo, se tiene que rectificar positivo y se tiene que rectificar negativo. Por lo tanto, ¿cuántos diodos se ocuparían? Se ocuparía un diodo positivo y se ocuparía un diodo negativo. Tendríamos 2 diodos. Y como tenemos 3 líneas, ¿cuántos diodos ocuparíamos? 6 diodos. Y ahí están nuestros 6 diodos. Y esos 6 diodos están dentro del regulador. Y su función nada más es conducir hacia un solo sentido. Vamos a unir esos 6 diodos aquí. Y los positivos los vamos a unir aquí. Aquí vamos a tener el regulador rectificador. Por lo tanto, aquí tengo 3 líneas, 1, 2, 3. Esas 3 líneas deben de ser para el voltaje de corriente alterna. Ahí está uno. Ahí está otro. Ahí está otro. Son 3 líneas, 3 diodos positivos y 3 diodos negativos. En su totalidad son 6. Si es uno que tiene 2 salidas, va a tener 4. Y si es uno que tiene una salida nada más, van a ser un diodo también para mi regulador. U otro para el sistema de luces. Regulador. Entonces, este generador, ¿qué es lo que va a hacer? Generar voltaje de corriente alterna. Y este voltaje de corriente alterna va a fluir en las 3 líneas. Normalmente son blanco, pueden ser amarillos también. Y una combinación. ¿Sale? Este diodo positivo
va a rectificar las señales positivas y este negativo, las negativas, obviamente. Esta es la parte negativa y esta es la parte positiva. Deben de pasar por el regulador y del regulador va a salir para mi batería. Y ya mi batería tiene voltaje de corriente directa porque ya se rectificó aquí. Y ese voltaje de corriente directa no debe pasar más de 14.5 volts a cualquier rango de RPM. Y ese voltaje se debe a el regulador, el rectificador, el voltaje de corriente alterna y mi generador, alternador o estator, como quieran llamarlo. Vamos a tener una alimentación o un quinto cable. Fíjense bien cuántos cables serían. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cables que contaría ese regulador. Vamos a ver cuántos tiene este. Son 3 cables amarillos. El cable de color verde sería la tierra que viene hacia la batería. El cable color rojo igual hacia la batería, positivo. Y hay un cable, un tercer cable, un cable de color negro, que es este. Ese cable es un muestreo. Vamos a poner aquí esto, miren. Ese muestreo es de 12 volts que va hacia mi regulador. Y ese es cuando nosotros damos switch de encendido. Prácticamente cuando nosotros damos ignición, también va a llegar una alimentación de 12 volts a esa línea del regulador o por esa línea de ese regulador, para que el mismo dispositivo electrónico haga una comparativa y diga 12 volts son los que va a utilizar para mantener la carga y va a estar, se le conoce como muestreo. Esos 12 volts siempre los va a estar revisando el regulador. Si ustedes o ese regulador debe de llevar este muestreo y no lo tiene porque se fundió el fusible, porque se abrió la línea, nos va a estar cargando de más o no nos va a estar cargando. ¿Por qué? Porque necesita un parámetro de medición, de revisión para poder controlar la regulación de voltaje. Debe de estar esos 12 volts de ignición en ese sistema. Así es que tengan cuidado cuando tengan 6 líneas. Bien puede ser negra, en algunas ocasiones viene de otro color. Tengan cuidado, es el muestreo. Continuamos. Lo que acabo de explicar es prácticamente lo que la teoría nos dice. Generador trifásico con volante de magnetos. La corriente alterna trifásica se induce en las bobinas fuente. Cuando los imanes permanentes giran alrededor de ellas, la corriente es rectificada en onda completa para cargar la batería. El regulador de voltaje incorpora un tiristor. El tiristor prácticamente es el que está controlando precisamente la corriente, que corta parte del voltaje de la onda, que es mayor que el nivel preajustado para controlar la carga de la batería. Anteriormente se contaba con reguladores que eran mecánicos, que eran de platinos. Ahora agregan componentes eléctricos totalmente y electrónicos para un óptimo funcionamiento. Dice también que el cableado de la bobina fuente están ordenadas en intervalos de 120, como se ilustra en la derecha, y las corrientes alternas inducidas en ellas tienen fases diferentes en intervalos de 120 grados. ¿A qué se refiere? De que no están generando todo el tiempo todo al mismo momento, sino que va generando una y después otra su voltaje de corriente alterna. Continuamos. Si a nosotros nos traen una motocicleta de cilindrada pequeña, de cilindrada mediana, de trabajo o deportiva,
con problemas del sistema de carga, vamos a pensar en los elementos principales. ¿Qué elementos principales? El regulador, rectificador, la batería, el estator. Y desde luego que sus líneas que van a unir a cada uno de ellos. Por lo tanto, te pregunto a ti, Carlos Flores, dime, ¿en qué pensarías si tu sistema de carga no está operando? No, bueno, ya dijimos en qué pensaríamos. ¿Cómo comprobarías? ¿Cuál sería tu primer paso a comprobar? ¿Ok? Te pregunto a ti, a Juan Fernando Hernández, ayúdale a tu compañero, ¿cuál sería tu siguiente paso? Él ya pensó en uno, tú piensa en otro. Igual tú, Miguel González, piensa en otro. Ok, si todos coincidimos en comprobar, o el primer paso a la comprobación, efectivamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar, iniciando con el voltaje que nos genera nuestra batería, o sea, ¿cuánto tenemos de voltaje? Comprobaciones. Número 1, ¿qué vamos a comprobar? Efectivamente, el voltaje de batería. Ahora te pregunto a ti, Edgardo, ese voltaje lo vamos a comprobar ¿cómo? Efectivamente, lo vamos a comprobar con el multímetro para empezar, lo vamos a comprobar detenida la moto, lo vamos a comprobar en marcha mínima y lo vamos a comprobar acelerando a qué voltaje o qué voltaje nos debe de dar. Y debe de ser un voltaje no mayor de 14.5 volts. Hay motocicletas modernas que pueden darnos hasta 15.5, pero no más. Ya si genera 16, 17, 18, ya a lo mejor puede ser otro sistema diferente al que no conozco, o de plano ese ya está generando de más. Entonces, vamos a comprobar voltaje con motor apagado, con motor en marcha mínima y con aceleración. No más de 4000 RPM para que no tengamos problema. ¿Cuánto nos debe de dar? $14.5 volts. No nos da eso. Si no nos da eso, ¿de quién vamos a pensar? De que se mantengan 12 volts. La falla se mantiene en 12.5 volts. 13 volts. No más, a esas revoluciones. ¿Qué nos indica? Que hay problemas. ¿En dónde? Cualquiera de los elementos que estamos viendo. Dependiendo del sistema. Si nosotros, el siguiente paso va a ser nosotros contar con los cables. Contamos los cables, 1, 2, 3, 4, 5. Si tiene 5, ¿cómo es el sistema? O sin muestreo, efectivamente. Son los 3 del estator, la salida de positivo y negativo, y ya se completaron los 5. Pero si tiene un sexto, pues entonces quiere decir que es el que tiene muestreo. Y es una corriente de ignición que está llegando. También es importante comprobar, número 2, comprobar la corriente de ignición. Si tiene muestreo. Si no llega esa corriente de ignición, señores,
agréguensela. ¿Por qué? Porque es importante que el regulador tenga ese punto de referencia para poder controlar el voltaje. ¿Vale? Te vas a dar cuenta que los videos que se están pasando por YouTube de tu servidor no es lo mismo a una clase escolarizada como lo que tú acabas de ver. Y si esto te interesa y si esto es lo que quieres, no dudes en inscribirte a tomar las clases en línea en el Centro de Estudios de Mecánica de Motos. Para ti se creó esta nueva forma de aprender la mecánica de motos. Continuamos.